El 2020 terminó. Los cines pasaron probablemente por su peor año en la historia, con pérdidas multimillonarias, miles de empleos perdidos y millones de cinéfilos sin poder ir a las salas. Los grandes tanques hollywoodenses como los de Marvel, DC o Rápidos y Furiosos no se presentaron, y por ello muchos sienten que este año no hubo cine. Sin embargo, eso no quita que haya habido películas memorables, ya sea en cines antes de marzo o en plataformas de streaming. Por eso hoy hablaremos de mis 20 películas favoritas del 2020. Recuerda dejar tu top de películas en la caja de comentarios y yo mismo te responderé. Ahora sí, comencemos. El Hoyo, un thriller de ciencia ficción de España bastante imaginativo y original. The Gentleman, una comedia de acción que recupera lo mejor del estilo de Guy Ritchie en una historia, si bien no única, bastante entretenida. Swallow, un drama psicológico con tintes de horror único que nos cuenta la historia de la aparente mujer perfecta, que sin embargo adquiere el hábito de ingerir objetos no comestibles. Borat 2, siguiente película documental. El humor polémico de Sacha Baron Cohen regresa en una secuela bastante digna de la saga del reportero que todos amamos. Las risas están aseguradas en esta película disponible en Amazon Prime Video. The Five Bloods, la nueva película de Spike Lee y una de las últimas interpretaciones de Chadwick Boseman, es una historia de hermandad, camaradería y racismo con un discurso necesario, disponible en Netflix. Yes, God, Yes, un retrato atrayente del lado hipócrita de la Iglesia Católica en una historia ligera pero atrapante. On the Rocks, la nueva película de Sofía Coppola producida por Apple y A24, es una comedia romántica reconfortante y satisfactoria, visualmente hermosa y con un brillante Bill Murray. Si bien On the Rocks es genial, Palm Springs es sin dudas mi comedia favorita del año. Wolfwalkers, una película de animación increíble con una técnica de animación muy original que la hace ver hermosa. Eso, agregado a una trama con tanto corazón y tan buen subtexto, la hacen sumamente recomendable para todos. Mank, la nueva película de David Fincher, es una de las más distintas, pero para bien, pues aunque para muchos pueda ser pesada, es innegable su belleza visual, la excelente actuación de Gary Oldman y las referencias que homenajean, además de a Ciudadano Kane, también al cine en sí mismo, como una industria y como un arte. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression in one. Y ahora pasemos al top 10, no sin antes mencionar a las películas de 2019 que no pudimos ver en dicho año en mi país y el resto de Latinoamérica porque las distribuidoras recién las trajeron empezando el 2020. Jojo Rabbit, 1917, Little Woman, El Faro, Parasite, Retrato de una mujer en llamas y Uncut Gems, todas joyas de 2019 que recién pude ver en 2020. Número 10, The Sound of Metal. Ruben es un baterista perteneciente a una banda de metal con su novia Lou. Sin embargo, Ruben comienza a perder su audición de repente. Tras descubrir que está quedándose sordo, se enfrentará a varios dilemas psicológicos, sociales y morales que lo llevarán en un viaje muy humano en donde se tocan temas sensibles muy bien manejados. Un retrato único, realista y memorable de un tema intenso que definitivamente deberías ver. Está disponible en Amazon Prime Video. Número 9, The Devil All the Time. Disponible en Netflix y ambientada en el Ohio de los 60s, The Devil All the Time nos cuenta varias historias de personas perturbadas que sufren los daños de la posguerra y sus relaciones con la religión y cómo estas las llevarán a lugares inhóspitos e impredecibles. Este thriller psicológico, dirigido por Antonio Campos y protagonizado por Tom Holland, destaca por las grandes actuaciones, tanto de Holland como de Robert Pattinson y Bill Skarsgård, además del suspenso muy bien dosificado que nos acompaña durante este descenso a la oscuridad. Número 8, Sin Señas Particulares, una gran película mexicana que nos cuenta la historia de Magdalena, quien no ha tenido noticias de su hijo en meses, desde que dejó su ciudad para cruzar ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos. Las autoridades quieren que firme el certificado de defunción, pero ella no se rendirá hasta encontrar a su hijo. Un viaje atrapante, contemplativo y lleno de descubrimientos impactantes y momentos auténticamente conmovedores.
Número 7. Never, Rarely, Sometimes, Always nos cuenta la travesía de una joven y su prima para acabar con un embarazo no deseado. Una película realmente necesaria que en ningún momento te intenta adoctrinar o decir qué pensar, sino que te permite apreciar cómo es este difícil proceso en países en donde incluso esto es legal. Una película que nos muestra la otra cara de nuestra sociedad. Número 6. Druk o Another Round trata sobre unos profesores de secundaria y su experimento social, en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo todo el tiempo, incluso en el trabajo. Con un guión audaz lleno de honestidad y vida, una dirección destacable de Vinterberg y mi actuación favorita del año por parte de Mads Mikkelsen, esta película se convierte en un retrato fascinante de cómo afrontamos la vida y nuestras relaciones, que definitivamente deberías ver. Número 5. I'm Thinking of Ending Things o Pienso en el Final, una película de Charlie Kaufman, conocido por películas como Being John Malkovich o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que está disponible en Netflix, y nos narra la historia de una chica que viaja a la casa de los padres de su novio. Una trama bastante simplificada para una aventura bastante profunda, psicológica, atrapante, llena de simbolismos que posiblemente no entiendas a la primera, pero que vale la pena por el modo en el que está contada, su significado, el guión tan increíble y confuso y lo que te puede hacer sentir. Número 4. Soul definitivamente tenía que estar aquí. La nueva película de Pixar lamentablemente no la pudimos ver en cines, pero la pudimos ver en Disney Plus. Una obra maestra de Pete Docter que nos cuenta cómo Joe Gardner atravesará su muerte y un viaje para encontrarse a sí mismo y lograr descubrir el origen de tu chispa y qué es aquello que nos hace únicos. Una película bastante filosófica y disfrutable para todas las audiencias, desde grandes hasta chicos, que nos habla de temas tan complejos como la vida, los sueños y las pasiones en una trama realmente conmovedora y profunda que nos demuestra que Pixar sigue teniendo esa chispa que la hace única. Número 3. Ya no estoy aquí es la película mexicana que más me gustó del año y que también puedes ver en Netflix. Monterrey. Un chico llamado Ulises disfruta de bailar cumbia rebajada con su pandilla e ir a fiestas, pero tras un conflicto con el cártel se verá obligado a huir en un viaje que lo cambiará para siempre. El debut de Fernando Frías como director está contado con increíble fidelidad y respeto por la diversidad latinoamericana. Una película que acaba con los prejuicios y estereotipos y te desafía a ver la vida a través de otros ojos, a encontrar la humanidad en aquellas personas que a veces juzgamos sin conocer. Y eso es sumamente valioso. Número 2. Sun o El Sol que Abraza es otra joyita oculta en el catálogo de Netflix. Una película de Taiwán en donde una familia problemática se fractura bajo el peso de expectativas insatisfechas, orgullo intransigente y una tragedia inesperada. Un guión lleno de giros muy bien construidos, excelentemente dirigida y brillante puesta en cámara en un film muy emocional, cautivador y lleno de empatía, lo que hace de la cinta uno de los mejores dramas familiares que he visto. Una película de la que no muchos están hablando, pero que no puedo dejar de recomendar. Realmente vale mucho la pena. Antes de ir al puesto número 1, aquí algunas menciones honoríficas. Walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Are you okay? Someone's sitting in that chair. Some people say they're a sports junkie. I say I'm a politics junkie. Y otra mención honorífica a todas las películas que no llego a ver aún y que posiblemente estarían en este video si es que las hubiese podido ver. Well, happened here. Hasn't happened yet. No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데. I don't like Grandma. 쟤는 안 그래요. I act like I'm too drunk to stand.
I'm a nice guy. Are you? Número 1. Si tuvieran que quedarse con solo una película de este top, vean esta. Cagliostro es la película que experimenté más a lo largo del 2020. Una cinta sencilla, pero que auténticamente me hizo sentir algo muy profundo. Cagliostro nos cuenta la historia de Old Dolio y sus padres, dos estafadores que le han entrenado toda su vida para timar y robar a cada paso, hasta que durante un precipitado atraco conocen a una extraña que se les unirá y las cosas no terminarán como ellos lo esperaban. Dirigida por Miranda Julie, este film te introducirá en su atmósfera al máximo, una experiencia inmersiva llena de estilo y simplicidad que te llenará y conmoverá hasta lo más profundo. No puedo describir cuánto amé esta cinta, cada parte de ella, cada parte de la brillante banda sonora, el color, las actuaciones, el guión y cada plano. Quizá no todos la experimenten como yo, pero realmente deberían darle una oportunidad y apreciarla, descubrir lo bello en nuestra humanidad. Esta es, sin lugar a dudas, la película más hermosa que he visto este 2020 y mi favorita. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone.